Muy buenas noches con cada uno de los participantes. En esta oportunidad me ha tocado disertar el tema de gastroenteritis aguda infecciosa, también conocida como diarrea aguda infecciosa en términos de conceptos. Mi nombre es Franklin Mendoza Palacín, médico residente de pediatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Bueno, los puntos que básicamente voy a tocar en esta oportunidad son las siguientes. Una parte de lo que es el aspecto epidemiológico, la definición básicamente, el diagnóstico, el manejo, basado en guías de práctica clínica, tanto nacionales e internacionales. Y voy a tocar parte del tratamiento en relación a lo que es manejo antibiótico. Bueno, las cuatro primeras láminas son más para conocer lo que es el aspecto epidemiológico. En esta oportunidad es para conocer cómo está distribuido lo que es la incidencia de casos de diarrea según grupos etarios. Si nos damos cuenta, básicamente, vamos a ver que la mayor incidencia está en mayores de 5 años de edad. Por debajo de ella está lo que son los pacientes con diarreas entre 1 a 4 años de edad. Y por debajo los de menores de 1 año de edad. Aquí, básicamente, para lo que es conocer cómo es la tasa de mortalidad en estos grupos etarios encontramos que la mayor tasa de mortalidad en los primeros años hacia el 2002 era más en menores de 1 año. Conforme iban pasando los años y conforme se iba adaptando medidas básicas sociodemográficas han ido disminuyendo, a tal punto que la tasa de mortalidad ha bajado desmesuradamente en los pacientes menores de 1 año, entre 1 y 4 y mayores de 5 años, hacia el 2023. Aquí para conocer en relación a lo que son de las diferentes provincias en relación al Perú, vamos a ubicarnos que la mayor cantidad de casos de diarrea se ha reportado en Lima, ¿no? 29,4 del 100%. Dentro de ellos, la mayor cantidad de casos reportados son de tipo acuoso, diarreas acuosas en el 98,2% y 1,8% de diarreas disentéricas. Aquí, como para conocer dónde se ubica la mayor cantidad de casos de diarrea, vamos a ver que el 63,8% está ubicado en mayores de 5 años de edad. Bueno, básicamente entrando al punto, ¿qué es la diarrea? La diarrea se define desde diferentes aspectos. La Organización Mundial de la Salud define la diarrea como la presencia de episodios de 3 a más deposiciones al día. No toma mucha importancia lo que es el cambio de consistencia o frecuencia, cosa que la Organización Panamericana de la Salud define como deposiciones de características sueltas o líquidas en número de 3 a más en 24 horas. Tampoco no considera los cambios de consistencia. Mientras que la Sociedad Europea define la diarrea como una disminución de la consistencia, ya sea líquidas o semilíquidas, y un aumento de la frecuencia, más de 3 en 24 horas. Entonces es una definición un poco más completa. ¿Por qué lo define como gastroenteritis y normalmente nosotros lo conocemos como diarrea? Porque justamente acá se incluye cierta sintomatología de origen gastroenterológica, como son los vómitos, las náuseas y o por ahí la fiebre, que es un poco más general. Por último, el Entonces, cuadro de designación del personal, la relación. bueno, la clasificación de la diarrea, básicamente, hay diferentes formas de clasificarla. Para esta oportunidad voy a tocar lo que es la clasificación basada en el tiempo de duración. La diarrea se clasifica en tres aspectos: una diarrea aguda menos de 14 días, una persistente más allá de 14 días hasta las 4 semanas y una crónica más allá de las 4 semanas o más allá de los 30 días. Básicamente son conceptos que tenemos que llevarlos. Esta es una clasificación desde el aspecto etiológico. Vamos a clasificar de dos maneras, una acuosa y otra con sangre. Básicamente las diarreas acuosas se clasifican en dos grupos, las secretoras y las de origen osmótico. Y las de disentéricas, las invasivas y las no invasivas, ¿no? La diferencia entre estas dos es la presencia aquí se elimina grandes cantidades de electrolitos, obviamente también hay presencia de agua. Aquí, en cambio, no hay una reabsorción adecuada de ciertos solutos, por lo tanto, jala agua. Acá hay más pérdida de agua en lo que es la parte osmótica en comparación de la secretora. Aquí, básicamente, ya es la presencia de secreción de moco y principalmente sangre. Los diferentes gérmenes, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, están distribuidos de acuerdo a su fisiopatología. Básicamente, la mayor cantidad de casos de diarrea reportados en pediatría son de origen viral. Algunos reportes llegan hasta 90% de causas virales, mientras que las causas bacterianas van entre 10 a 20% y las de origen parasitarias menos del 10%. Entonces, esta es otra
diapositiva como para poder ver cómo es la frecuencia de de estos cuadros, ¿no? El rotavirus podemos ver en este caso que se encuentra entre 10 al 35% de los casos, ¿no? Seguido de lo que es el norovirus, ¿no? El norovirus se encuentra en segundo lugar. En la causa, en la parte bacteriana, podemos encontrar en este caso a lo que es la salmonela, ¿no? La salmonela. Muy bien. Aquí ya es una clasificación de acuerdo a lo que es el grupo etario, ¿no? Encontramos que en los menores de 1 año, el rotavirus a la cabeza. En los que son entre 1 y 4 años, también sigue siendo causa viral. Y más de 5 años ya la causa bacteriana, ya se va metiendo a la cabeza la causa bacteriana, la cabeza Campylobacter salmonella. Como en este pequeño reporte de la guía práctica clínica dice que en Europa la mayor incidencia de casos es de origen viral, rotavirus a la cabeza. Dentro de la causa bacteriana encontramos el Campylobacter jejuni como la causa de diarrea en este caso. Muy bien, seguimos avanzando. Este es como para conocer lo que es el aspecto, cómo diagnosticamos. Básicamente el diagnóstico es clínico. Y eso es lo que tenemos que llevarnos de aquí, de esta exposición. Conocer cómo está el paciente. Recuerda que la diarrea causa pérdida de líquidos, electrolitos, ya sea con las heces, ya sea hasta a través de los vómitos. Entonces necesitamos conocer cuáles son los signos de deshidratación, como acá en la lámina lo podemos ver. Básicamente lo que es la fontanela deprimida se aplica para menores de 18 meses de edad. Para mayores de 18 meses ya el resto, ¿no? Ver el sensorio, cómo están las mucosas, ver los ojos hundidos y la presencia de lágrimas o no, lo que es la urgencia de los tejidos, la presencia de llenado capilar y cómo está la diuresis. ¿Está haciendo o no está haciendo micción? Eso es importante conocer en el paciente. Basado en esas características clínicas es que nosotros vamos a poder clasificarlo dentro de este plan de manejo. Plan A, plan B, plan C. Un plan A es todo paciente que no tiene signos de deshidratación, por lo tanto, por ende el manejo es ambulatorio, domiciliario. Mientras que un plan B, el manejo es en el establecimiento, valorar la evolución y posteriormente darse de alta. En ciertos casos podría un plan B pasar a un plan C en ciertas condiciones y en ciertos pacientes. El plan C es un manejo netamente hospitalario. Entonces aquí le trataba de disgregar en qué consiste el plan A. El plan A, como les dije, es un manejo básicamente domiciliario, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En fortalecer lo que normalmente suelen dar en casa, ¿no? Lo que es la ingesta de líquidos, hay que incrementar un poco más. La alimentación, si está con alimentación complementaria, que continúe con la alimentación complementaria. Si está con lactancia, con lactancia. Hay que enseñar a qué es al familiar, cuáles son los signos de alarma y hay que, sobre todo en esta parte, ver lo que es el aporte de zinc, ¿no? La dosis generalmente es 20 miligramos más allá de los 6 meses de edad. En el caso de que nosotros vemos a un paciente con estas características, 3 o más vómitos por hora, o más de 5 vómitos en 4 horas, o 10 deposiciones en 24 horas, o que el paciente vive demasiado lejos y no le vamos a poder hacer un seguimiento como corresponde, entonces en esos casos, ¿qué es lo más recomendable? Hacer el manejo en primer momento en el establecimiento de salud. ¿Qué es lo que se utiliza para dicho manejo? Sales de rehidratación oral, que es nuestra primera medida de tratamiento que lo vamos a encontrar en cualquier establecimiento de salud. ¿Por cuánto tiempo le hacemos esa terapia de rehidratación oral? Por 2 horas. Valoramos en 2 horas cómo el paciente, si todo va muy bien, a su casa. Ahora, ¿en quiénes está contraindicado iniciarle eso? En todo paciente que tiene una deshidratación más del 10%, a veces es un poco difícil de poder determinar, pero esto sí es común, lo que es la alteración de la conciencia, alteración grave del estado general, el abdomen agudo, la presencia de vómitos intensos. En esos casos ya tenemos que manejarlo de otra manera, que vamos a verlo más adelante. Bueno, esta es una recomendación de las diferentes sales de rehidratación oral. Generalmente la OMS recomendó las sales de rehidratación oral en el año 1975 con una osmolaridad alta porque estábamos en esos momentos en tiempos de una pandemia como era el cólera. Posteriormente se trató de reducir la osmolaridad de esta solución, de esta sales de rehidratación oral, siendo su osmolaridad de 245. Y esto es lo que normalmente solemos utilizar como primera terapia de rehidratación en los pacientes. Entonces, si estamos frente a un paciente que ya tiene un grado de deshidratación, ya el manejo sería como un plan B.
El volumen que se maneja a través de la vía oral es de 50 a 100. ¿De qué depende cuándo le doy 60, 70, 80? Depende mucho de cómo luce el paciente a fin de poder reponer el volumen, ¿no? Si lo le miro un poco mal, con posibilidad de que pase pues al plan C, le inicio con 100. Si lo miro Hacer más. relativamente deshidratado, le inicio con 70, 80. Ahora, ¿qué pasa si yo a este paciente básicamente no me tolera la vía oral? La otra posibilidad es lo que es la colocación de una sonda nasogástrica, ¿no? El volumen es el mismo. El tiempo en cuanto tengo que pasar o tengo que hidratar al paciente, 3 a 4 horas. Pero la evaluación es dinámica. Conforme va hidratándose, yo tengo que estar evaluando a fin de poder determinar si voy a continuar con el plan B o voy a pasar al siguiente plan o voy a descender al siguiente plan. Pasado las 3 a 4 horas, reevalúo exactamente cómo está el paciente y en función a los signos de deshidratación que todavía persisten, yo determino. Si es que ya no hay signos de deshidratación, entonces el siguiente plan es pasar al plan A. Pero si todavía persiste con algunos signos de deshidratación, todavía continúo con la hidratación por un par de horas más. Cuando yo considero que este plan B ha fracasado, cuando el paciente no me está tolerando la vía oral, cuando el paciente persiste con las deposiciones y yo cuantifico un volumen de más de 10 mililitros por kilo por hora, entonces ha fracasado. Cuando el paciente cursa con distensión abdominal o presencia o ausencia de ruidos hidroaéreos, probablemente está cursando con un hilo por la pérdida de electrolitos, ¿no? O cuando hay vómitos persistentes. Entonces, en esos casos, ha fracasado este plan. El siguiente paso es pasar a un plan C. El plan C básicamente se basa en dos aspectos. Este es un resumen básicamente. Yo veo, ¿es un paciente sin shock o es un paciente con shock? Si es un paciente sin shock, básicamente, el punto de corte es un año. Menos de un año, más de un año. Menos de un año, el tiempo sobre el cual voy a hacer una reposición de volumen es 6 horas. El volumen es 70, 100 mililitros por kilo por día. El 30% le paso durante la primera hora y el 70% del volumen total le paso en las siguientes 5 horas. Pero si es mayor de un año, como es un paciente ya grande, es difícil de que se pueda congestionar con facilidad, entonces ya corto el tiempo a la mitad, en 3 horas, siendo en 30 minutos pasar el 30% y el 70% en las 2 horas y media. ¿Qué es lo que normalmente nosotros tenemos en los hospitales? Sales de solución polielectrolítica, no es una opción, ya que tiene todos estos componentes, como podemos ver aquí. Pero en algunos establecimientos no vamos a conseguir esto. Entonces la otra opción es solución salina fisiológica. Eso sí, lo podemos conseguir. ¿Qué pasa si es un paciente con shock? Si es que es un paciente con shock, obviamente tenemos que hacer una reposición rápida a través de bolos con lo que tenemos, que es en este caso solución salina fisiológica a 9 por 1000. Podemos darle hasta 2 bolos y en el caso de que estamos un paciente que no responde, podemos llegar hasta un tercer bolo, como se ha hecho en algún momento durante el manejo del cólera, ¿no? Si el paciente no responde al tercer bolo, ya básicamente pasa pues un manejo en unidad de cuidados intensivos. Pero si el paciente responde, y cuando yo digo que responde, cuando empieza a mejorar el pulso, cuando empieza a mejorar el sensorio, cuando ya tiene un llenado capilar adecuado, menos de 2 segundos, cuando ya una piel está tibia, entonces yo estoy viendo que el paciente sí está respondiendo. En esos casos, bajo al siguiente plan, que es manejo del plan C, un paciente grave sin shock. Y así voy desescalando hasta bajar al plan A. El manejo antibiótico es un manejo, básicamente, basado más en el criterio clínico y y en lo que es por ahí si tenemos algunos estudios como un coprocultivo, es una opción. Si ustedes se dan cuenta, el común denominador en todos es la citromicina. Entonces, la citromicina es un buen antibiótico que cubre muchas cosas, como la Shigella, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli enterotoxigénica y la Escherichia coli enteroagregativa, entonces, incluyendo lo que es el Vibrio cholerae. Entonces, es una buena opción. ¿Cuál es la dosis que se recomienda? En este caso, este reporte o esta revisión recomienda una dosis de 10 miligramos kilo día por un periodo de 3 a 5 días. Y en segunda medida, otra opción farmacológica es el ciprofloxacino, que también es otra opción que te cubre lo que es Shigella, Salmonella y algunas veces te puede incluso llegar a cubrir aeromonas. Entonces, el manejo, la dosis indicada de 20 a 30 miligramos kilo día, cada 12 horas, ¿no? Bueno, esta es una forma de también de manejarlo, pero como un coadyuvante.
el uso de probióticos, ¿no? Son los dos probióticos mayormente estudiados, Lactobacillus rhamnosus GG y Saccharomyces boulardii, ¿no? Acá tenemos una pequeña revisión, que el mínimo tiempo de tratamiento 3 días. Con este 3 días se logra reducir aproximadamente en un día lo que es la reducción, la duración de la diarrea. Y estos son los criterios de alta. Buena tolerancia, presencia de la micción, disminuye el número de deposiciones y los cuidadores ya están sensibilizados. Teniendo todas estas condiciones, ya le puedo dar de alta al paciente. Eso sería todo. Muchas gracias.